continuar pues con el estudio bíblico de esta tarde y estamos estudiando el libro de los Salmos y estamos en el Salmo 51. Salmo 51. Y es tan conmovedor, ¿verdad? Es uno de los dramas más tremendos de la Escritura cuando llegamos al Salmo 51. Y si queremos saber nosotros de qué trata el Salmo 51, vamos al Salmo y dice en la introducción, ¿verdad? Dice en la introducción: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Entonces esta introducción nos da las pautas para saber de qué trata, ¿verdad? Si ya estudiamos algunos pasajes que tienen que ver con este problema. Ahora entonces vemos que David tuvo que escribir este salmo, pero para llegar a escribirlo tuvo que pasar un año de silencio, es decir, que se quedó, ¿verdad?, sin decir nada del problema del pecado. El pecado es un problema muy serio en la vida de los creyentes, como es serio en la vida de la humanidad, pero en todo caso el Evangelio ha sido predicado, la gente tiene la opción de creer o no creer, pero más que todo, cuando ya es un creyente que ha confiado en Cristo, entonces el pecado es un problema serio. Ahora entonces, y vemos que David, recuerdan ustedes que el sábado pasado, estuvimos estudiando el primer versículo nada más, entonces quedó completo el salmo. Y cuando dice aquí que trata del problema que tuvo David con Betsabé, ese pasaje lo encontramos en uno de los libros de Samuel también, capítulo 12, parece, y allí es donde se da ese problema. Ahora entonces, el problema es que el silencio de David hace que Dios actúe. Por eso cuando un creyente se queda sin confesar su pecado, va a llegar el momento en que Dios lo va a mandar a visitar con un profeta, ¿verdad? O lo va a exhortar de diferentes maneras y va a llegar la disciplina. Ahora entonces, por eso es que si vamos a hablar de David, también vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? Porque lo importante aquí es que nosotros también seamos afectados por este pasaje de la Biblia para cambiar aquellas cosas que no están bien dentro de nosotros. Bueno, en primer lugar vemos aquí que el escritor dice que fue un problema con Betsabé. Pasaron dos cosas ahí, se quebrantaron inicialmente dos mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, en la lista de los primeros 10 mandamientos, ¿cuáles mandamientos se quebrantaron? Vamos a ver. El mandamiento de no. ¿De qué no? Adulterarás, ¿verdad? Y no matarás. Hay dos mandamientos ahí que fueron quebrantados. Ahora entonces, ¿David estaba dentro de la ley? Sí, entonces era un problema para él. Y hombre que pecare, ese morirá. ¿Te lo podríamos haber aplicado a David en este versículo? Claro que sí. Ahora entonces, pero aquí vemos también la gracia de Dios actuando, ¿no?, en medio de tiempos difíciles para un creyente. El pecado muchas veces, hermanos, crea dentro de un ser humano la vergüenza de haber fracasado en una situación que pudo evitarse. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés capítulo
10, versículo 1. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1? Me gustaría que leyéramos ese versículo. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Ese versículo es importante y importante para nosotros también, ¿no? Ahora dice aquí: las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahora, ser sabio y honorable esos calificativos se pueden perder con una pequeña locura. Y esa pequeña locura llega a herir como arruina una mosca muerta el perfume. Ahora entonces, vemos entonces que las situaciones de la vida nos pueden afectar negativamente a nosotros como creyentes, así como afectó a David el pecado que cometió. Ahora entonces, la vida de un creyente, no debemos de menospreciar el buen testimonio, la buena conducta del creyente, ¿verdad? Porque muchas veces encontramos a la gente allá afuera y la gente siempre quiere hablar de los creyentes, y si le damos lugar con una pequeña locura fue suficiente para arruinar el testimonio de alguien. Ahora entonces, David arruinó su testimonio. El hombre conforme al corazón de Dios hizo una pequeña locura, ¿verdad? Que lo llevó al fracaso de su familia. Aunque le ponemos el calificativo de la pequeña locura, no fue tan pequeña, ¿verdad? Fue muy grande, una locura muy grande. Ahora entonces, pero arruinó el testimonio de él y también afectó a su familia, afectó a la familia de Betsabé, porque pues mandó a matar al marido, ¿verdad? Lo puso al frente de la batalla. Aquel hombre era un hombre, buen soldado, obediente, y lo pusieron al frente de la batalla para que muriera. Ahora entonces, queriendo cubrir un pecado. Ahora, todo lo que un creyente puede hacer para cubrir un pecado, hermanos, nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que delante de los ojos de Dios todo está descubierto. Y aquel refrán popular que se oye aquí, ¿verdad? En la filosofía de los pueblos, ¿verdad? Cuando las piedras suenan en el río, algo así, no hay cómo. Ya salí igual al Chapulín Colorado. Cuando el río suena, es que piedra trae, ¿verdad? Los ríos traen las piedras y vienen pegando piedra con piedra y se oye el ruido. Ahora, ¿y eso qué significa? Que cuando se oye, ¿verdad?, que el testimonio de un creyente ha sido afectado, algo tiene de verdad, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, esto, lo que puede afectar el pecado en la vida del creyente. Ahora, en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan del pecado, ¿verdad?, y fueron cuestiones reales que afectaron la vida de profetas, la vida de sacerdotes, la vida de apóstoles. ¿Qué diríamos? Hacemos una lista. Ahora, entonces, este problema de David se había quedado escondido. Entonces Dios envía a Natán, el profeta, para que le declare su pecado. Ahora entonces, quería, ¿verdad?, que se pusieran los pantalones el profeta,
que iba, ¿a dónde? ¿De quién iba, hermanos? De la máxima autoridad. Fíjense bien que a Juan el Bautista, ¿por qué le quitaron la cabeza? Porque le declaró el pecado a un rey, ¿verdad? Ahora entonces los reyes tenían la autoridad y ellos podían hacer lo que quisieran. Tenían toda autoridad. Ahora, pero vemos la astucia, ¿verdad?, de este profeta. Dice, ¿cómo le digo? Dios me manda que le diga al rey que pecó, pero ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Ahora entonces, ¿y cómo llegó Natán, hermanos? Llegó con una parábola y le dijo: un hombre rico, un hombre pobre tenía una corderita y que la crió, ¿verdad?, a expensas de lo que le sobraba, y la cuidaba y la veía como que era su hija. Esa corderita la describe Natán como algo parte ya de la familia, ¿verdad? Como cuando tú tienes una mascota ahí y la quieres, pues. Ahora entonces, y le dijo, bueno, y había otro hombre que tenía muchas corderitas. Vino un hombre y lo visitó, y para darle de comer quiso hacer el guiso de una corderita. Entonces, pero no quiso matársela de él, sino que le mató la corderita del pobre. ¿Y tú qué harías?, le dice Natán, ¿verdad? ¿Tú qué harías? Dice que David se enfureció. Dice, qué injusticia, ¿verdad? El rey actuando con justicia. Qué injusticia, ¿verdad? Esto que hizo este hombre no está bien. Es digno de muerte. ¿Cuál era la sentencia que estaba dando David? Digno de muerte. Ahora, y es mático, debe de pagarle 4 veces lo que valía la cordera. Estaba haciendo ya, estaba diciendo el veredicto de que merecía él mismo. Ahora entonces, pero Natán aprovecha el momento y le dice: este hombre eres tú, Señor. Es tremendo, ¿verdad? Como un baldazo de agua. Que le digan una verdad, algo que se tenía escondido. Pero fíjense bien que a David Dios tenía que libertarlo de esto. ¿Sabe por qué? Porque era hijo de él, era hijo de Dios. Y Dios va a tratar de libertar a todo creyente que comete un pecado, lo va a tratar de libertar. Pero para libertarlo, ¿qué se necesita? Bueno, confesarlo, pero para reconocer a aquel que está en silencio, para reconocer el pecado, ¿qué necesita? Que alguien se lo diga: pecaste. Y eso fue lo que Dios le mandó a decir a través de Natán a David: pecaste. ¿Y qué dijo David inmediatamente? Natán le dijo: bueno, ese eres tú. ¿Qué dijo David? Pequé, ¿verdad? Pequé delante de Dios. Y el pecado trae grandes consecuencias. Bueno, hermanos, cualquiera que cometa un pecado y se está riendo con el pecado que cometió y dice: bueno, tuve un problema ahí, ¿verdad? Y Dios sabe que uno es humano y es débil, y la carne es débil, y se trata de justificar. Le aseguro que las consecuencias siempre van a estar, aunque uno trate de justificarse. Ahora entonces, y entonces cuando David dice: bueno, he pecado, entonces le dice Natán: aquí está la sentencia de Dios. En tu familia nunca va a faltar la espada. Es decir, en un sentido, ¿verdad?, metafórico también, significaba que siempre iban a haber problemas serios. Los problemas le vinieron porque las consecuencias del pecado nadie se las quita. Piensa bien que un hombre fue a la cárcel y cumplió la condena. Allá dentro de la cárcel se hizo creyente. Él confió en Cristo, ahí
dentro de la casa. Es más, hasta predicaba. Pero resulta que cuando salió, fue perdonado por Dios, hermano, por el homicidio que había cometido, porque había cometido un homicidio. Le había quitado la vida al último de la familia, de una familia, a un muchacho joven. Le había quitado la vida a este hombre. Entonces, ¿Dios lo perdonó, sí o no? Haber confiado en Cristo. Pero la familia no lo perdonó. Inmediatamente le dijeron, tal día va a salir fulano y tal, lo estaban esperando. Esas son las consecuencias del pecado, ¿no? Lo estaban esperando, fue saliendo de la cárcel, lo mataron. La familia no perdonó. Ahora entonces, a David le dijo el Señor, tú vas a tener problemas serios en tu familia. Y en primer lugar, tu hijo, porque Betsabé salió embarazada, ¿no? Y tu hijo va a morir. Y ya estudiamos, ¿verdad? Que David ya estuvo orando para que el niño se salvara, pero no fue así. Ahora entonces, y luego tiene problemas serios con sus hijos. Los hijos no se llevan entre ellos, se pelean. El hijo mayor lo quiere matar a él. Y era un hijo muy querido por él. Y entonces empezó una situación difícil. A partir de esto es que David empieza a reflexionar acerca de su vida y escribe este salmo. A partir de todo este contexto que hemos visto. Y entonces escribe este salmo. Y entonces vemos aquí a un profeta que tuvo valor de decirle a este hombre que había pecado. Y eso es bíblico, hermanos. Cualquiera que peque. Lo que no podemos hacer nosotros es juzgar, pero podemos declarar el pecado a otro, ¿sí? Y decírselo personalmente, porque el problema es que muchas veces alguien ve que alguien está cometiendo pecado y le llegan del pastor, mire, fulano está pecando, pero ¿por qué no se lo dijo? Es que el que lo vio es que tiene que decirle. Y para que yo sepa como pastor que eso es algo real, necesito testigos y necesito un montón de cosas ahí, ¿no? Pero el que lo vio tiene que decírselo. ¿Y cómo? Bueno, veamos ahí que no está haciendo un juicio. Vamos a Mateo capítulo 18. Quisiera leer un versículo ahí. En Mateo capítulo 18. En el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Imagina que dos hermanos se pelean, pues cometió un pecado. Entonces dice, no necesita ir a buscar al pastor, tiene que decirlo. Usted, mira hermano, pecaste contra mí, me ofendiste, hiciste esto, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacerse, ¿verdad? Entonces, y si no oyeres, si oyeres has ganado a tu hermano, y si no oyeres, bueno, ahí viene otra parte. Dice que hay que buscar testigos. Y si no oyen esta vez y siguen lo mismo, dice que lo haga público a la iglesia. Así, ¿verdad? Ahora entonces, resulta que declarar el pecado a alguien no es malo. Es decir, pecaste, hermano. Lo malo es hacer el juicio, ¿verdad? Y condenar a alguien. Dice, no, el juicio, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Es Dios. Dios es el que va a decidir. Dios estaba decidiendo aquí qué iba a hacer con David. La verdad, ni siquiera el profeta dice, ¿verdad? De parte mía, yo te condeno, David, lo que hiciste. El profeta no metió nada a su mano, solamente fue a cumplir con el mensaje que Dios, ¿verdad? Que Dios tenía que Dios quería que él supiera. Entonces, vemos ahí un profeta que
enfrentó a un rey. David podía haber reaccionado de tres maneras. Una, bueno, decir, no hacerle caso al profeta. Hubiera sido una de las reacciones. Yo soy el rey. ¿Y quién venís vos a decirme a mí si yo soy el rey? Así que mejor, mira, cállate. No digas nada. Otra reacción de David hubiera sido, le hubiera dicho a los soldados, vayan a quitarle la vida a este profeta para que se caiga. ¿Tenía la autoridad David de hacer eso? Claro que sí, era el rey. Pero, ¿qué fue lo que hizo David? Lo tercero, reconoció que era un pecador, que había fallado. Entonces, eso es lo que debe de hacer un creyente también, reconocer que es un pecador y que fallamos, hermano. Todos fallamos. Ahora entonces, y dice el versículo 1, vamos a tomarlo desde el versículo 1, aunque ya lo estudiamos, vamos a ver brevemente algunas cosas aquí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora entonces aquí David está implorando, está rogando al Señor que tenga piedad de él, porque David sabe que Dios es un Dios de misericordia. Y fíjense bien, dice, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. David sabía que Dios era grande en sus misericordias y que las piedades, bueno, cuando dice que son muchas tus piedades, significa que Dios puede, bueno, no solamente perdonar un pecado, sino que todos los pecados. Ahora entonces, igual que nosotros, hermanos, nos perdonó todos los pecados el Señor, ¿sí o no? Todos los pecados. Ahora entonces, y alguna gente se siente mal y dice, después que me salvé, yo he pecado y me siento mal, ¿verdad? Entonces, confiese su pecado, porque aún ese pecado ya fue perdonado. Es más, el Señor dice, bueno, como los hombres son necios y tardos para aprender, el Señor dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. Nunca más me acordaré de tus pecados. Y también dice, como es la anchura, ¿verdad?, del oriente hacia el occidente, así, ¿verdad?, serán lejos los pecados de ustedes, que ya no me acordaré. Ahora entonces, vemos aquí que David apeló a la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La palabra rebelión, hermanos, es una palabra que significa, en el hebreo, esa palabra significa hacer todo conscientemente, es decir, conscientemente. Es decir, que ya lo tenía muy claro, ¿no?, lo que iba a hacer, no se podía justificar. Hay mucha gente que peca y dice, no hombre, pero no quise pecar yo, sino que, ¿verdad?, me provocaron, ¿verdad? Esa mujer, un hombre que quiera justificar a esa mujer se me puso por delante y solo era tontera y hasta que caí, fíjese. ¿Era cierto eso? No se puede justificar. Y le pegó, a un hombre le pegó a la mujer, y la mujer anda todo con lentes oscuros escondiéndose el golpe, y de repente alguien descubre y dice, no hombre, tenés pena vos lo que fuiste a hacer. No hombre, si es que el diablo es diablo, ¿verdad? Al diablo le echa la culpa, ¿verdad? No, la palabra rebelión es hacer algo, ¿verdad?, o sobrepasar los límites de Dios, de lo que Dios aprueba o acepta. Ahora entonces, esa palabra rebelión, debemos de tenerla muy claro, ¿no?, que lo hacemos conscientemente. En el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad,
y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La palabra importante aquí, lavar, en este versículo, lávame más y más de mi pecado. La palabra más y más significa entonces que David se sentía tan sucio, ¿no?, con el pecado que había cometido, que quería estar limpio. No quería volver a cometer ese pecado. Con solo acordarse le daba escalofrío en su cuerpo y decía, bueno, es que esto que hice yo pues no estuvo bien. Ahora la palabra lávame, fíjense bien que la palabra utilizada aquí es una palabra que ya la sabemos en la práctica. Lo único que, bueno, tal vez algunos de los jóvenes todavía no lo han visto, pero más sin embargo, en el pueblo, esta palabra de lavar, la gente allá no lava en las casas, sino que va al río. Va al río. Y allá hay una planta que es como un bejuco que echa unas pelotitas verdes, pero luego es como color rojo, ¿verdad? Encendido. ¿Y qué es lo que hacían las mujeres allá en aquel tiempo? Que no había lejía magia blanca, no había, bueno, de todos los detergentes que han salido nuevos. Hay un detergente que dice lava solo, ¿verdad? No sé ustedes si ya lo han usado, pero los nombres pueden confundir a la gente, ¿no? Lava solo. Ahora entonces, allá las mujeres cortaban esa planta, la machacaban y lo metían en un huacal y de repente la planta esa empezaba a hacer espuma. Y empezaban las mujeres a restregar la ropa, le untaban jabón de cuche, ¿verdad? Y como no salía bien, entonces la metían ahí en esa agua espumosa y empezaban a golpear en la ropa, ¿no? La ropa, y le lavan y le lavan. Y yo pues me imagino que David así se sentía tan sucio que quería que le dieran hasta quedar blanco, ¿verdad? Limpio, porque él dice aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no quería tener ya ninguna señal de ese pecado, que había afectado tanto su vida. Si ustedes estudian el Salmo 32, lo pueden leer en su casa, se van a dar cuenta que David había sufrido antes de confesar el pecado. En el Salmo 32, ahí dice que su piel se había secado, se había envejecido. Es decir, había llegado a sentirse tan enfermo por el problema del pecado. Ahora entonces, significa entonces que David había tenido un año terrible. Y aunque él no confesaba su pecado, lo tenía oculto, tenía un año de sufrimiento. Ahora entonces, es que, hermanos, si somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo va a afectarnos siempre nuestra conciencia. Nos va a decir, lo que hiciste está mal, lo que hiciste no estuvo bien. Ahora entonces, y vemos en el versículo 3, y esta es una de las cosas que, bueno, son tan necesarias para nosotros, los creyentes, ¿no? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, una de las cosas importantes para los creyentes es reconocer que somos pecadores, que fallamos. Es decir, yo reconozco que sobrepasé los límites, Señor, que tú habías puesto. Recuerden ustedes que todo tiene un límite.
había establecido una ley y David la traspasó. Y eso le causaba problemas. Si nosotros nos subimos a un árbol alto, ¿no?, y nos dejamos venir de allá, ¿qué va a pasar, hermano? Puede que quedemos todos quebrados y nos morimos por la ley de la gravedad, ¿verdad? Ahora entonces, es un problema. Todo cuando se traspasa los límites de Dios, hay consecuencias duras. Además, ¿sabían ustedes que tomaron mucha agua, hermano? Porque se convierte en veneno en el cuerpo. Si usted toma más de lo que necesita, se convierte en veneno y puede morir, ¿verdad? Entonces significa que todo tiene su límite. Ahora entonces, y dice aquí, bueno, yo reconozco mis rebeliones. Todo creyente es lo primero que debería de hacer, ¿no? David pasó un año ocultando sus problemas. Y es verdad que los creyentes no tengamos que pasar tanto tiempo, ¿no?, para reconocer nuestras dificultades que tenemos. Debemos de confesar el pecado a Dios. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Muchas veces aquí. La confesión del pecado es al Señor. En la primera carta de Juan dice que nosotros, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dice pecaste. Y confesar el pecado es ponerse de acuerdo con Dios. Y Dios dice pecaste. ¿Y qué es lo que tenemos que decir nosotros? Dice Dios, pequé. Y dice esto, dice lo otro, dice lo otro. Ahora entonces, significa que necesitamos confesar, reconocer que pecamos igual que David, que nos rebelamos en contra de él. Y él dice que el pecado está delante de mí. Y versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por bueno en tu juicio. Ahora, hermanos, contra ti, ahora, significa entonces que tenemos que aprender una cosa importante ahora, en este versículo. ¿Contra quién había cometido los problemas David? Contra Betsabé, contra el marido, contra la familia de él, ¿verdad? Afectó a sus hijos y se afectó él mismo. Pero fíjense bien a qué conclusión llegó David: que toda cosa que hagamos la hacemos en contra de Dios. Cada pecado que cometemos, aunque afectemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestra esposa, nuestra familia, a nuestros hijos, todo eso, ¿a dónde va a parar? Afectamos nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios se pierde. Es decir, el pecado es contra de Dios. Si alguien puede decir, me voy, ¿verdad?, allá parte donde nadie me ve, voy a cometer este pecado, nadie lo va a saber. Miren, allá está teniendo. Los ojos de Jehová están puestos sobre los justos, es decir, están sobre los creyentes. Sé que el creyente no se puede esconder de Dios. ¿Sí? ¿De Betsabé? ¿No? Ya cuando se llegaba a él, ya tenía olvidado. Es que Dios se lo había perdonado ya. O sea, la relación se había restaurado. Entonces él, como el marido ya estaba muerto, él la recogió y entonces dice que le hizo peor. Ahora, Dios no perdona, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos, a veces uno podría sentir, bueno, el impacto tan profundo y tan grande de un pecado. Yo me puse a pensar la otra vez que un predicador estaba dando un testimonio. Digo, yo soy de Guatemala.
pero fui guerrillero. Ahora lo testimonio un pastor, fui guerrillero, ¿no es cierto? Y maté muchas personas, y muchas mujeres, muchos niños, cuando andaba en la guerra. Bueno, y si nos hacemos la pregunta, ¿lo perdonó Dios? Pero a nosotros como seres humanos nos impacta duramente y quisiéramos que no fuera así. Quisiéramos que no fuera así, pero más sin embargo, Dios, por eso David dijo, yo sé que tu misericordia y tus bondades son amplias, ¿verdad? Ahora entonces, después le permitió, hermanos, tener un hijo, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando hace poco el domingo, el miércoles, estábamos hablando de una lámpara. ¿Y cuál es la lámpara que Dios que iba a dar a través de la familia? Siempre un descendiente que iba a llevar el plan de Dios hacia adelante. Entonces, Salomón fue como esa lámpara después de David. Ahora entonces, y vemos aquí, entonces, que dice en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David reconoció que era un pecador, y que la vieja naturaleza ya viene con nosotros. Ahora entonces, y eso también debemos de saberlo, tenerlo claro nosotros, porque sabemos, hermanos, que muchas veces, pues esto es lo que afecta a los creyentes. Por ejemplo, una hermana que yo le presenté el evangelio me dijo, no, yo me queme y estoy condenado. El pastor me dijo, estoy condenado. Yo estoy perdido, ya estoy para ir al infierno. Ahora entonces, y me dijo el pastor que un creyente cuando confía en Cristo y se salva, ya no debe de pecar. ¿Puede ser eso, hermano? El pastor que le dijo esto a esta hermana, ¿sería que cumplía con ese requisito? Nadie. Todos pecan. Ahora entonces, el problema es que no reconocemos muchas veces este tipo de interpretación. A veces no reconoce que tenemos una vieja naturaleza que está ahí y no se va. El apóstol Pablo tuvo problemas con la vieja naturaleza. Él dice, bueno, a veces quiero hacer lo bueno y no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pero sé que hay una ley dentro de mí. Y gracias a Dios dice que he confiado en el Señor y a través de la fe es que soy salvo, no por lo que yo pueda hacer. Ahora entonces, significa entonces muchas veces este tipo de interpretación tiene a mucha gente alejada de Dios, se fue de las iglesias porque ya no tenían oportunidad de estar ni aún en la iglesia. Qué crueles somos a veces los creyentes con otros creyentes, puros. Ahora entonces a veces nos creamos mejores que Dios, ¿verdad? Ahora entonces dice aquí, dice que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora entonces, no simplemente, David estaba diciendo aquí, no es simplemente vivir de apariencia, como esos creyentes que dicen, bueno, hermano, hoy usted no es un hombre espiritual porque andas una camisa, ¿verdad?, manga corta, no andas ataviado, no estás espiritual. Bueno, y decía un hermano, yo cuando salgo tarde de trabajar y quiero ir al culto, no puedo. ¿Y por qué? Porque el pastor no me deja entrar
si voy con la ropa de trabajo al culto? ¿Acaso requiere que es espiritual a la gente, hermano? Tengo que ir cambiando zapatos y ropa, no puedo ir en ruinas, tengo que ir con manga larga, zapatos bien lustrados y pantalón de vestir para que me deje entrar al pastor. Ahora entonces David aquí, no, a mí me conocen en lo íntimo, en lo secreto, dice David. Dios va más allá, ¿verdad? Uno podría aparentar ser un buen creyente, ¿no? Y cuando viene al culto, aparentar que es uno de los buenos creyentes. Pero ¿cómo está adentro? ¿Cómo está el corazón? ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Será que tiene soberbia pero no la expresa? Ahora entonces, David dice, no, tú conoces más allá, Señor. Más allá de lo que ves. Y ahora entonces dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, la palabra hisopo se utilizaba de tres maneras en el Antiguo Testamento, o por lo menos se usó de tres maneras. Ahora entonces, hisopo se usó en la salida de Israel en Egipto, la noche que estaban listos con la maleta en los hombros, con un hisopo cubrieron de sangre de las puertas, ¿no? Y también los sacerdotes usaban un hisopo para rociar la sangre, ¿verdad?, del sacrificio. Ahora entonces, este símbolo de hisopo, es decir, significaba que a través del sacrificio de la cruz de Cristo limpiaba entonces todos los pecados. Así como allá no murieron porque estaban cubiertos con la sangre del Cordero. Ahora entonces, en el Antiguo Testamento solamente los pecados se cubrían y el sacerdote que hacía presentaba la ofrenda, el sacrificio, también simbolizaba que solamente lo cubría. Pero Cristo, hermanos, los quitó de una vez y para siempre los pecados. Ahora entonces, por eso David veía, ¿verdad?, esa expresión de limpiar los pecados, pero para nosotros ya no simplemente limpiar, sino quitar de una vez y para siempre. Ahora entonces, y dice el versículo también, lávame y seré más blanco que la nieve. David creía que Dios podía limpiarnos de sus pecados y quedar totalmente limpio. En el versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahora, en este versículo 8 es importante, porque David, ¿qué es lo que está diciendo? Los padecimientos de mis sufrimientos, mis enfermedades, la situación que estuve viviendo antes de confesar mi pecado, es producto de la mano de Dios. Y así lo dijo en el Salmo 32. Cuando Dios dice que lo apretaba, su situación era más difícil. Ahora aquí dice en el versículo 8, se recrearán los huesos que has abatido. ¿Quién los había abatido los huesos? Dios. Es decir, por eso cuando un creyente se sienta abatido por no confesar su pecado, entonces debería pensar, reflexionar, bueno, hacer algo que Dios nos dice, ¿por qué ignorarlo? Y es más, no tienes que hacerlo delante de nadie, sino delante de Dios. Dios ha sido grande en misericordia, hermano. ¿Sí o no? Fíjense bien que un juez terrenal, para que tú confieses lo que sos, tiene testigos y mucha gente expectante ahí.
¿No crees que te puede dar vergüenza cuando te están juzgando? Y Dios dice, bueno, para que el creyente confiese su pecado, que lo haga solo, para que nadie lo vea, que se humille únicamente delante de mí. Delante de mí, es que Dios es grande en misericordia, ¿no? Ahora entonces, y dice que David dice, bueno, si tú haces eso, Señor, yo voy a estar muy alegre, muy alegre. Y dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahora entonces David sabía que Dios no podía ver el pecado. Y lo que buscaba David era que Dios no mirara ya sus maldades. Y eso es precisamente lo que Dios también quiere hacer con nosotros, hermanos. ¿Todavía seguimos siendo malos? ¿Sí o no? Muchas veces somos malos. Tenemos nuestras maldades. Todos. Viejos, chicos, grandes, ¿verdad? Flacos, bonitos y de todo, ¿verdad? Siempre tenemos algo de malo. Y a veces actuamos con esa maldad. Bueno, hablando con alguien me dijo, no se preocupe, hermano, me dice, si yo todo lo tenía planeado, sin esa maldad que hice. Todavía me dolió más como pastor a mí porque no, alguien que planea hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, lo hacen los creyentes esto. Claro que sí. A veces no. Así como les contaba, ¿verdad? Esas mujeres que lavaban la ropa en la piedra y le daban un duro para que la cara los sucios, ¿verdad? A veces también podría ser que un creyente para así como una mujer, ¿verdad? Dándoles duro, ¿verdad? Y se lo digo metafóricamente, a cualquier cosa para contar de hacer un daño, un maldad. Ahora entonces, vemos aquí entonces que David decía, borra todo eso, Señor. Me siento tan sucio que no quiero eso. Ahora entonces, muchas veces vemos en este hombre, nosotros cuando vemos las guerras y la situación de vida que llevó, pero cuando vemos aquí su situación de vida, tenemos un panorama diferente. Un hombre, un verdadero creyente genuino. Porque así debería de pensar todo creyente, es decir, si un creyente pecó, se arrepintió de ese pecado, confesó su pecado y dice, bueno, no lo vuelvo a hacer. David estaba diciendo, no quiero saber más de ese pecado. No, pero hay creyentes que no son tan genuinos con la cuestión del pecado, ¿no? Y en el momento de la aflicción están llorando ahí y diciendo me arrepiento, pero al ratito están en la misma situación. En la misma situación. Ahora entonces no son tan genuinos, pero este hombre aquí dice, no, ya no quiero estar sucio. Mis pecados quiero que sean limpiados. Y dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, ¿qué era lo que quería David entonces? Un corazón limpio, sin maldad. Es que la maldad, hermanos, arruina la vida del ser humano. Alguien se puede gozar haciendo maldades, pero al fin y al cabo esas maldades siempre llevan a la derrota al ser humano, al fracaso. Y David que dice, yo renueva un espíritu recto dentro, es decir, cambio de dirección. Caminar rectamente como Dios quiera, ¿no? Cambio de dirección, es decir, darle una vuelta al sentido correcto del camino equivocado que íbamos.
pero no como las mujeres que van a dar a luz, ¿verdad? No así. Y que las mujeres que van a dar a luz, a veces en el momento del parto, el gran dolor y el sufrimiento que tienen, dicen, no vuelvo a tener otro. No así, ¿verdad? No vuelvo a tener otro niño. Muchos sufren aún. A los 40 días de la dieta, vuelven a salir embarazadas. No así, ¿verdad? Se les olvida. Ahora, un espíritu recto, decir, delante de Dios, buscando siempre a Dios, con los errores y los defectos que tenemos, pero siempre con esa constante de que tenemos un Dios que nos ve y que no quiere que nosotros estemos separados de la comunión con Él. Versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y es que a veces suele pasar que en las iglesias de hoy día se predica esto, ¿verdad? Que el espíritu hay que estarlo pidiendo para que venga, porque no está en el creyente el espíritu. Eso era en el Antiguo Testamento, era así. Dios le decía al profeta, toma esta vasija de aceite, vas a ir a ungir al fulano. Y cuando Dios lo ungía, el Espíritu de Dios reposaba sobre ese varón. Reposaba sobre ese varón. Y si estaba cumpliendo con el estándar de Dios, ahí estaba el Espíritu usando a ese varón. Y lo usaban los reyes y sacerdotes, ¿verdad? El ungimiento de los profetas. Ahora entonces, y el Espíritu permanecía ahí, pero cuando el hombre de Dios se rebelaba contra Dios, entonces el Espíritu de Dios se iba. No se quedaba ahí. En el caso, por ejemplo, de Saúl, lo dejó el Espíritu de Dios y entonces vino el fracaso y la derrota porque hizo las cosas no como Dios quería, ¿no? Que se hiciesen. Ahora entonces, y él dice, bueno, no me eches delante de ti. ¿Qué quería David? Pues permanecer en el Señor. Ahora entonces, y si viera, cualquiera dice, bueno, ¿por qué es que Dios es así, verdad? Él es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. ¿Por qué David no lo mató? Alguien podría criticar a esto, ¿no? Y decir, ¿por qué a David no lo mató? ¿Por qué no lo echó delante de él? ¿Por qué no le quitó el espíritu con lo que hizo? Pero el espíritu, David estaba pidiendo ese espíritu que permaneciera en él. Ahora entonces, pero en el creyente ahora, hermanos, es diferente. El Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros de una vez y para siempre. No se puede ir. Está ahí. ¿Y qué es lo que hacemos con el Espíritu cuando nosotros nos vamos al fracaso espiritual? Lo estamos contristando, ¿verdad? El Espíritu Santo no está bien dentro de nosotros si nosotros estamos tomando una dirección equivocada. Ahora entonces, y dice aquí, bueno, en el versículo 12, ahora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación es algo seguro, hermanos. ¿Sí o no? Sí. Ahora entonces, porque dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora, David no estaba pidiendo para que Dios no le quitara la salvación. Estaba pidiendo que el gozo que un creyente tiene cuando no ha pecado vuelva otra vez. El gozo de ser un creyente alegre, pues, porque está en comunión con Dios. Y no se trata de hacer la gran bulla y la agitación, como algunos dicen, es que aquí somos alegres. No, hay bullistas de que son, ¿verdad? No se trata de eso, pero sentimos gozo los creyentes, hermanos. Sí.
muchísimo gozo cuando hay paz con el Señor, cuando tenemos esa buena relación, cuando hay esa comunión con Él, pues, esa empatía con Él. No hay problema, y eso es lo que David había perdido, ¿no? David en el Salmo 32, si lo van a leer, ahí dice cómo era su vida de amargada, porque había pecado. Había pecado. Ahora entonces, espíritu noble me sustente. David está pidiendo aquí un cambio de dirección, un cambio de vida. Ahora, y verdaderamente tuvo ese cambio David. Claro que sí. Cuando ya estaba viejito David, que ya estaba en un problema serio de su vida, a uno de los que le servía se le ocurrió: alegremos a David, ¿verdad? Vamos a traerle una doncella para que se alegre. Pero ¿qué dice el pasaje? No tuvo nada que ver con... por algunos pueden decir, pero ya estaba viejito, por eso ya no podía, pero por lo menos tocarse bien hubiera podido ahí, pero dice que la rechazó totalmente. No dice, quítenla de aquí, no, ¿verdad? Porque se acordaba del problema serio que le causó el pecado. Ahora entonces, y dice aquí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Ahora, miren, hay un cambio tremendo aquí, ¿verdad? Y quizás vamos a leer estos versículos un poco rápido, pero hay un cambio de dirección. Cuando uno está en una buena relación con el Señor, ¿qué es lo que quiere? El versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, ¿qué está diciendo David? Y aquí para adelante voy a dar testimonio: ¿quién eres tú, Señor? Voy a predicar, y aquí voy a predicar el Evangelio, ¿verdad? Como si nos tocara a nosotros. Señor, he rectificado mi vida, he cambiado mi vida, de aquí para allá voy a predicar el Evangelio, voy a dar testimonio de lo que tú eres, voy a hablar a los pecadores para que se conviertan. Esa debería ser la actitud de un creyente hoy. ¿Y qué dice en el versículo 14? Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Ahora entonces, dice, voy a hacer unas canciones que hablan de la justicia tuya, pues no quiero nada que ver con homicidio. ¿Cuál homicidio? Si había mandado matar a Urias, ¿verdad? El Eteo. Ahora entonces, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ahora Él está diciendo, bueno, Señor, yo podía matarte los becerros que tú quieras, los cabros que tú quieras, las ovejas que tú quieras, y los toros o los machos cabríos, lo que quieras. Yo podría hacerlo, dice David, pero tú no quieres eso. Y esto es lo que debe afectarnos a nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermanos? Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Se humilló David, hermanos? Se humilló. Él dice, bueno, Señor, haz una vida recta delante de mí. No quiero yo tener influencia sobre ti con cosas que yo podría hacer. Así como algunos piensan, ¿verdad? Yo me voy a salvar por lo que yo haga. Pero el Señor dice, no. Ninguna cosa que tú hagas puede salvarlo. David, yo podría hacer todo lo que yo quisiera, pero a ti no te agrada. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces se agradarán los sacrificios de justicia
el holocausto u ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Y termina estos versículos, ¿verdad? Que le da una dirección hasta el lugar de adoración, ¿verdad? Ahora entonces hasta Sion, hasta Jerusalén. Entonces vemos aquí, hermanos, a un hombre que tuvo que sufrir una experiencia difícil para poder tener una poder encontrarse con el Señor verdaderamente. No tiene que hacer como nosotros hacemos. Si tú quieres, hermanos, que tener ese encuentro tan personal con el Señor, no tienes que sufrir una cosa como esta, porque sería un fracaso en la vida espiritual del creyente. Entonces reconozcamos que el Señor es el Dios Todopoderoso y es nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él se merece toda la